¿Qué tal, familia de la fe? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio devocional en los brazos del Padre. Y hoy en el quinto episodio de la serie La Biblia habla a los jóvenes. Hemos invertido los primeros 4 en un análisis del capítulo número 7, del libro de Proverbios, que ha sido un capítulo muy directo donde un padre da una exhortación a su hijo respecto a la mujer extraña, respecto a aquellas cosas que lo rodean y le seducen y le llevan a quedar rendido en su voluntad y expuesto de manera vulnerable a los apetitos, a aquella vida licenciosa, a aquella vida enfocada a vivamos y comamos que mañana moriremos, sin considerar el propósito de la existencia y sin considerar los lineamientos que Dios ha dado para vivir una vida correcta en una saludable administración de la vida sexual. Hoy yo quiero que abordemos otro pasaje, sí, un par de versículos, 3 versículos muy sencillos, que encontramos en el Salmo 119, versos 9 al 11. Mientras tú abres, entonces, Salmo 119, verso 9 al 11, allí vamos a tomar la reflexión de hoy. Y para repasar, hemos venido considerando qué hay en la Biblia que es tan importante, es fundamental para ayudar a los jóvenes en sus sabias decisiones. Hay un momento en la adolescencia, durante el desarrollo humano, donde un alto porcentaje de adolescentes quieren emanciparse y ven la autoridad de sus padres, quienes no fueron a la universidad para aprender a ser padres y por ende, pues aprendieron tal vez de los abuelos o de los padres de ellos a ser padres, y por ende cometen muchos errores y hay muchos temores por parte de los padres de qué puede pasar con la vida de mi hijo, que no vaya a equivocarse, que no vaya a terminar en las drogas, que no vaya a terminar en una pandilla, que no lo vayan a secuestrar, en fin, cualquier cantidad de temores que hay en ellos. Y esto los lleva a tener un control bastante fuerte sobre los hijos. No salgas, no digas con quién te metes, responde con esto, arregla aquello, no te encierres en el cuarto, ¿por qué te metes con tus audífonos? Háblame, ven a compartir con la familia. Y todo esto ahoga a los chicos y ya sienten la sensación de necesito independizarme, necesito ser libre porque este control me ahoga. Quiero vivir una vida donde nadie me diga nada, nadie me regañe, nadie opine, nadie se meta en mi vida. Quiero tener libertad, y a veces eso los lleva a irse al otro extremo, un extremo de absoluto control, donde no pueden pensar, opinar muchas cosas, sí, por causa del temor y sobreprotección de algunos padres, y entonces se desbocan a otro estilo de vida. Listo, ya no tengo nadie que me controle, nadie que me diga, porque me cansé, yo ahora no necesito a alguien que me diga qué tengo que hacer, quiero vivir una vida donde sea yo quien decida qué hago. Pero pues cortan de manera absoluta con el consejo sabio, con las directrices necesarias que se requieren para la vida. La vida es un arte, vivir la vida es un arte y requiere de inteligencia, requiere de sabiduría, requiere de lineamientos. Y cuando no se tienen esos recursos, pues entonces uno se desboca a una vida hedonista, más movido por los apetitos, y esto desenlaza en episodios muy tristes y dolorosos que muchos hoy están viviendo. Y no se quiere que los jóvenes, y menos Dios quiere que los jóvenes terminen su vida en unas condiciones deplorables. Ahora quiero que oremos para entrar a estudiar este pasaje, Salmo 119, versos 9 al 11. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de compartir este espacio durante todo este tiempo, Señor. Quiero darte gracias por nuestra audiencia, a quien bendecimos desde aquí, a quien oramos para que el consejo de tu sabiduría guíe, a fin de que las decisiones que se tomen, todas las acciones que se generen, Señor, estén dentro de los lineamientos de tu voluntad para que el propósito tuyo con la vida de cada uno se haga realidad, Padre Celestial. Tu sabiduría abunda en esta ocasión, Señor, para guiarnos, para corregirnos, para hacernos entender el camino de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 119, versos 9 al 11 dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Breve, sencillo, pero con una importancia en relación a los jóvenes. Todo empieza con una sencilla pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora no dice su traje, su casa, su auto. No, está hablando de su camino. ¿Que existe alguna especie de jabón, detergente con el que se pueda limpiar la vida frente a las decisiones ya tomadas de la vida? No parece existir ese detergente. Cuando se revisa honestamente las decisiones tomadas y lo acertado de ellas y las consecuencias de las decisiones mal tomadas, entonces hay un sentimiento que empieza a surgir y es la culpa. He tomado decisiones incorrectas, me siento mal, no es la vida que yo quería. Cuando estaba tomando esas decisiones sentía que eso sí era lo que yo quería y lo disfruté por un rato, pero después veo las consecuencias y empiezo a descubrir que eso no era realmente lo que yo necesitaba. Y empezamos a comprender, ¿hubiera podido yo evitar ese tipo de decisiones? Y entonces vienen respuestas como, si le hubiera puesto atención al consejo de mi madre, si hubiera puesto atención a las lecciones de mi padre, si le hubiera dado importancia a los consejos que me dieron mis maestros, mis líderes, mis pastores, mis amigos sabios, entonces no estaría en esta situación. Y entonces el individuo empieza a sentirse como he desperdiciado la vida. Y podríamos estar hablando de una persona de 20, 25 años que tiene más vida que pasado, ¿sí? Que tiene más futuro que pasado, bueno, en la medida en que Dios así se lo permita, ¿sí? Entonces, pero se siente tan mal de los errores cometidos, que siente culpa, viene la depresión y viene la confusión, donde viene la pérdida del sentido de la vida, en el cual el joven está diciendo, me tiré mi vida. ¿Qué puedo hacer para cambiar lo ya sucedido? La respuesta es nada. Pero casi es la misma pregunta que hace aquí el proverbista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Habrá una forma de limpiar las decisiones, las acciones, las palabras dichas y decisiones ya tomadas? ¿Habrá una forma de limpiar el pasado? No, no hay ninguna. Pero hay una respuesta interesante a la pregunta. El proverbista, cuando hace la pregunta ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde esto, con guardar tu palabra. ¿Cómo hubiera podido evitar esos errores y las decisiones que tomé y las consecuencias que se me vinieron encima por esas decisiones que de pronto me enceguecí y como vimos en episodios anteriores, rendí mi voluntad a los apetitos y a los placeres, como en el caso de la mujer extraña, y entonces perdí el objetivo de la vida porque me enfoqué solamente en satisfacer placeres, pero perdí la razón de mi existencia. ¿Cómo puedo limpiar ese pasado? Bueno, el salmista dice, con guardar tu palabra. De alguna manera, lo que está diciendo, ok, ya no hay modo de hacer algo respecto al pasado, ¿sí? Ya lo hecho está. Hay un refrán que aprendí aquí en Colombia y es, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada, ya se regó, ya no hay nada que hacer para salvarla, eso se perdió. Pero sí se puede hacer algo para que el resto de la vida no siga siendo vivido como se ha vivido el pasado, cometiendo los mismos errores, las mismas imprudencias y cayendo en el mismo enfoque hedonista de la vida, donde viví solamente para satisfacer placeres, cuando hay un propósito mucho más trascendente que el simple hecho de satisfacer dichos placeres. Así que el proverbista aquí advierte, aquí es el salmista, ¿verdad? Es el Salmo 119. El salmista aquí advierte la forma de que la vida hacia adelante sea distinta y no estemos incurriendo en los mismos errores, decisiones, pensamientos en el futuro de lo que ya hemos vivido en el pasado, es empezar a abordar una actitud frente a los consejos de Dios, frente a la palabra de Dios. Dios está interesado en nuestro bienestar, está interesado en que el propósito por el cual nos colocó para este tiempo, para esta persona, para esta generación, para este país, se cumpla.
pero este propósito tiene adversarios, tiene enemigos, y uno de ellos es que yo me desenfoque y desplace ese propósito por interesarme en otros propósitos y querer planear y ordenar mi vida de otra manera. Y en eso Dios nos permitió ejercer cierto grado de voluntad para decidir sobre estas cosas, y ahí está la responsabilidad que cada uno tiene. O elijo hacer lo correcto, o elijo hacer lo placentero, pero que es incorrecto, pero considero que es correcto porque resulta ser placentero. Ahora, no estoy diciendo que todo el placentero es incorrecto e ilícito, pero un buen porcentaje de las cosas que son muy placenteras nos sacan del camino correcto de las cosas de Dios o del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿hay alguna manera de corregir lo que ya se hizo? Bueno, respecto al pasado no, pero sí respecto al futuro. Una de las lecciones que debe quedar en nuestro corazón respecto al pasado es que ya sé cuáles decisiones tomé que no fueron las correctas. Y si se presentaran situaciones semejantes a futuro, ya sé que tomando ese tipo de decisiones, qué consecuencias vienen. Así que cuando vengan los eventos futuros que se parecen a los anteriores, cambiaré mi manera de tomar decisiones, porque he decidido cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. He decidido abrazar la integridad. Y esto es lo que hoy yo quiero destacar, ¿sí? Dios habla a los jóvenes sobre el tema de la integridad, cómo vivir una vida íntegra. ¿Puedo yo vivir un resto de vida íntegro cuando todo lo anterior no ha sido precisamente lo más íntegro? Cuando tengo culpa, cuando siento tristeza y dolor por los errores cometidos, cuando se han venido una serie de consecuencias de las cuales ya no puedo devolverme, enfermedades, hijos, pérdidas económicas, defraudar a personas que me amaron, que quisieron ayudarme, pero que los rechacé, los maldije, me aparté de ellos, y ahora que considero la situación en la que estoy, ahora los veo el valor de lo que me están diciendo, de lo que me habían dicho en su momento, y no lo tomé en cuenta. Ahora me siento mal con ellos porque los menosprecié, el consejo de mis padres, el consejo de las personas que me quisieron ayudar, y los rechacé. Así está mi vida. ¿Hay alguna manera de limpiar mi vida de esta condición? Y es cuando viene esa respuesta. Ok, de atrás solo aprende que te equivocaste. Ya no te culpes más. Perdónate, porque Cristo derramó su sangre también para que te pudieras perdonar. Pero ahora, ¿cómo vas a vivir el resto? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Deshazte de aquello que considerabas: este es mi estilo de vida, yo hago con mi vida lo que se me dé la gana, y empieza a entender: la vida que tengo, todos estos tiempos, desde nacer hasta el morir, es un tiempo, es un talento que Dios me ha dado y que debo administrar correctamente para cumplir el propósito por el cual Él me puso sobre la tierra. Él no me puso aquí sobre la tierra para que yo pase vacaciones y para que viva una vida licenciosa. Me puso aquí sobre la tierra para cumplir un propósito. Y cuando ese propósito queda de lado porque decidí crear mi propio proyecto más con enfoque hedonista, entonces viviré en función de los placeres, y cuando termine mi vida, que aquello para lo cual Dios me mandó aquí a cumplir se echará al traste. Y habrá tiempo cuando ya terminando la vida para hacerlo, no habrá más tiempo. Así que tenemos esa responsabilidad. Paremos, reflexionemos, démonos cuenta de las cosas que no hemos hecho bien, aprendamos de ello, que haya en medio de nuestros propios errores un extracto de sabiduría que deriva de la reflexión, y podamos pensar hacia adelante. El hijo pródigo, cuando estaba ya en ese lugar donde apacentaba cerdos, reflexionó, hizo un poco de análisis sobre su vida, las cosas en las que, las decisiones que tomó, la forma como invirtió la herencia que su padre le dio, la forma como pretendió seguir un estilo de vida totalmente licencioso, y finalmente reflexionó y se dio cuenta que el lugar más seguro era la casa del Padre, donde recibiría instrucción. Algún día quiso cortar esos vínculos de autoridad, ese consejo del Padre, esas órdenes, esas instrucciones. No, me impiden ser lo que yo quiero ser, me impiden satisfacer los apetitos que yo quiero satisfacer. Así que por eso se fue a una región muy apartada, pero tuvo que hacer un clic. La expresión bíblica es cuando el hijo pródigo volvió en sí, es recapacitar. Y si estás viendo este episodio, esa es la invitación: vuelve en sí. Hasta ahora lo que has vivido, que si bien te ha producido algún grado de placer, no sé si el placer que te ha producido tenga tanto peso y valor
cuando colocas en el otro lado de la balanza las consecuencias a nivel de tiempo, las pérdidas que has tenido a nivel de tiempo, dinero, pasión, interés y de seres queridos que te amaron pero que rechazaste porque querían orientarte en tu vida, pero los miraste como invasivos y les dijiste: a mí nadie me dice lo que yo quiero hacer, lo que yo debo hacer. Esta es mi vida, yo hago con ella lo que se me dé la gana. Realmente todas las consecuencias al sopesar en la balanza ameritan todas estas consecuencias por este placer. No estás pagando demasiado caro esos placeres. Así que reflexiona, para un momentico y pregúntate: ¿ese será el estilo de vida con el que vas a estar el resto de tu vida? Sumergido en estas cosas, muchas de ellas ilícitas, muchas de ellas incorrectas. ¿Ese es lo que quieres? Y entonces aquella generación que viene, descendiente de ti, tus hijos, tus nietos, ¿qué historia tendrán que hablar entre ellos? Uno de tus hijos sentando en su regazo a uno de tus nietos a los 5 años y que tus nietos le pregunten: oye, ¿y del abuelo y de la abuela qué me puedes enseñar? Y tal vez tu hijo piense un momentico y tenga que escarbar entre tantos errores de tu vida y decir: bueno, la verdad no es que tenga que enseñarte mucho porque pues fue una vida con muchos errores. Claro, ni tú ni yo somos un error de él o de ella, pero tal vez no tengo mucho que enseñarte. Esa es la historia que quiere que tus hijos cuenten a tus nietos. ¿No sería bueno hacer la misma pregunta que el salmista aquí hace? ¿Hay alguna manera en que yo pueda limpiar mi vida? Sí, claro. Ya no del pasado, pero hay una manera de cambiar. La Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra forma de decirlo es: cambia tu manera de pensar para que tu vida cambie. Ya tenías este sistema de pensamiento que es más asociado con antivalores que con valores, pero claro, tú lo apreciabas porque te producía placer, pero cambia esa manera de pensar para que cambie tu vida. Por eso dice el salmista: ¿con qué limpiar al joven tu camino? Con guardar tu palabra, con cambiar mi manera de pensar, con sacar esa manera hedonista, licenciosa de vivir, de pensar y asumir el pensamiento de Dios en mi vida. Y dice: con todo mi corazón te he buscado. Parece que el salmista, al hacer este clic también, el volver en sí, reflexionar, descubre que ha vivido una vida ensuciándose en su mente, en sus emociones, en su espíritu, y ahora se cuestiona: ¿hay alguna manera en que yo pueda limpiar mi condición? Y luego dice, entiende que sí, que debe guardar su palabra, pero para ello debe buscar el rostro de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora me llama la atención que no dice: no dejes que me desvíe en la vida, sino que no me desvíe de tus mandamientos, porque en la medida en que nos mantengamos alineados en los valga la redundancia aquí, en los lineamientos de Dios o en los mandamientos de Dios, nuestra vida va a ser corregida. Si mi vida está dirigida por los lineamientos divinos, me mantendré dentro del propósito de Dios y mi vida será íntegra. En la medida en que me aparte, en la medida en que me distancie, entonces mi vida será apartada de ello y estará ensuciándose. Y luego termina el salmista diciendo, después de clamar: no me dejes que me desvíe de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y él ha llegado a una gran conclusión frente a la pregunta: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Y es guardar su palabra, guardar sus dichos. Me gusta esta expresión porque es una forma de hablar de la sabiduría de Dios, ¿sí? De la sabiduría que direcciona nuestras propias vidas, como dichos, como refranes. Hay una petición de Dios a los padres respecto a los hijos. Y les dice: enseñarás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ella cuando vas caminando por las calles y cuando te acuestas, y las atarás en los frontales, en los brazos y en la puerta de tu casa, continuamente refiriéndole los dichos del Señor, esos términos, esos lineamientos de Dios, porque en la medida en que los conozcamos, los valoremos, los abracemos, los convirtamos en nuestra forma de pensar y se conviertan en convicciones. No simplemente yo conozco un dicho que dice esto, sino que se convierte en una convicción. Entonces hay esa posibilidad que se ha guardado nuestro corazón
en toda integridad, se ha guardado nuestro corazón de cometer ese tipo de errores y de desviarnos. Entonces, cuando termina diciendo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, aquí llega una conclusión interesante, y es: debo vivir una vida que no peque contra Dios. Y eso, obviamente, no pecar contra Dios también implicará que no afecte la vida de otros, pero ha llegado a una conclusión importante el salmista aquí, y es que a quien no debo defraudar a través de mi vida, contra quien no debo pecar en mi vida, es justamente contra Dios. Así que aquí el salmista llega a una conclusión sumamente importante que nos deja a nosotros para reflexionar aquí como jóvenes, y es esta: ¿hay manera de limpiar nuestra vida? Sí. ¿Cómo? Abrazando su palabra, amando de tal manera a Dios que conocemos sus mandamientos y caminamos en ellos para agradarle a Dios y para que se cumpla en nosotros el propósito para el cual Él nos ha colocado sobre la tierra. Hagamos una evaluación sencilla. ¿Es agradable a los ojos de Dios tu manera en que estás viviendo la vida? Ahora, si eres sensible porque Dios ha estado hablando a tu corazón a través de este programa, tal vez el Espíritu Santo te está dando convicción para decir, evaluando las cosas, y no justifiques. ¿A qué me vienes a juzgar, Luis Molano? Yo no te conozco. Y si estamos aquí y estás viendo esta transmisión, no es porque yo te conozca o pretenda señalarte, es porque es el consejo de Dios el que nos confronta. No te estoy juzgando, pero Dios, que sí es juez, Él sí nos confronta y Él sí nos hace esta misma pregunta. ¿Es agradable a los ojos de Dios esta forma en que estamos viviendo? ¿Esta forma que estamos viviendo inspira a los que nos rodean? ¿Esta forma en la que estamos viviendo nuestras propias vidas es un ejemplo para otros? La forma como estamos viviendo la vida está dentro del propósito para el cual Dios nos llamó a vivir la vida. Esta forma en que estamos viviendo la vida está enfocada en satisfacer los apetitos personales, egoístas nuestros, o en agradar el corazón de Dios. ¿Es Dios tan importante en nuestras vidas que querramos buscarle, conocer sus estatutos y ponerlos en práctica para no pecar contra Él? Y pecar aquí es no errar al blanco, no fallar en el camino, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, saliéndonos del lineamiento de Dios para nuestra vida. Entonces, joven, la Biblia te habla sobre integridad. Tal vez cuando evalúas digas, no he sido una persona íntegra. ¿Cómo puedo serlo? Ok, guarda sus lineamientos, cambia tu manera de pensar, para que abrazando los lineamientos de Dios puedas limpiar tu vida y vivir un resto de vida íntegra. De tal manera que si alguien conoció tus errores, pero ve tu cambio y ahora te conoce de una manera distinta, puede decir, me asombra lo que Dios hizo con tu vida. Te conocí antes de que tú estuvieras antes de que reformaras tu vida, antes de que hubieran esos cambios. Y ahora te veo y me inspiras porque eres una persona distinta que supo superar sus errores, que supo poner bajo el gobierno de Dios sus apetitos, que supo limpiar su camino y que ahora puede ayudar a otros también a que sus vidas sean cambiadas, a que su camino sea transformado. Esa puede ser tu historia, pero tú lo decides, está en tus manos. Inclina tu rostro y quiero acompañarte en esta oración. Padre Celestial, jóvenes que me están viendo y quizás mayores que me están viendo en estos momentos a través de esta transmisión, hemos podido examinar nuestras vidas y encontrar cosas que no te han agradado, Señor, por las que te pedimos perdón. Pero también entendemos que el resto de nuestra vida no puede ser vivido de esa manera, por lo que pedimos tu ayuda, Señor. Perdónanos en todo lo que te hemos ofendido a ti, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, el daño que hemos hecho a tantas personas por pretender con nuestro egoísmo vivir un estilo de vida en función de los placeres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando desplazamos la razón de nuestra existencia, la que tú le diste a nuestra existencia, por crear nuestro propio programa para nuestra vida. Perdónanos por creer que no necesitamos que nadie nos enseñe, que nadie nos diga lo que debemos de hacer,
cuando esa es una de las más grandes necesidades que tenemos, que tú nos enseñes, que tú nos guíes en lo que debemos hacer, Señor. Que en esta ocasión cada persona que entiende esto pueda sentir tu perdón, pueda sentir el direccionamiento de tu Espíritu para arrepentimiento, para cambio, y que a partir de hoy su vida sea distinta, porque eligió limpiarla, eligió caminar en integridad a partir de limpiar su vida, su camino, guardando tus mandamientos, guardando tus estatutos, Señor. Guíales, guárdales, Señor, y que desde hoy haya una nueva relación de cada uno de ellos contigo, Señor. Hoy queremos unirnos en oración por aquellas personas que están allí escribiendo en el chat sus peticiones. Tú las conoces, Padre Celestial, y desde aquí pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que aquel que ha pedido sanidad la reciba en el nombre de Jesús sobre la base de la obra de la cruz. Que aquel que ha estado pidiendo provisión para su casa en el ámbito financiero, en su alacena, tú prometiste, Padre Celestial, que cuidarías de cada uno de nosotros, que proveerías, Señor, a todas estas necesidades. Así que, Señor, provee, Padre Celestial, en finanzas, aquellos que están necesitando este trabajo, Señor, abre las puertas, te lo pedimos, Señor, y que puedan recibir esta oportunidad laboral, donde puedan ser justamente remunerados, Padre Celestial, y tener tiempo para trabajar, para hacer un testimonio íntegro a sus jefes y compañeros, pero también para bendecir a sus familias. Te lo pedimos, Padre. Bendice a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que están pasando por situaciones críticas y que tú conoces su necesidad. Tú provéeles, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amados, a todos un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de esta preciosa serie, En los brazos del Padre, hablando de la Biblia que habla a los jóvenes para seguir enriqueciéndonos en sabiduría. Un abrazo para todos.